Déjenme iniciar la grabación. Ya, ahí está. Muy buenos días con todos. Bueno, vamos a iniciar el día de hoy. Por favor, con el registro, voy a pasar con el registro de la asistencia. Les pido, por favor, que enciendan sus cámaras, permanezcan encendidas para pasar con el registro de la asistencia. De esa manera también les voy conociendo un poco más, nos vamos conociendo y nos vamos familiarizando. Así que un momentito. Ya, ahora sí. Hoy día es 8 de... Listo, a ver. El señor Alvarado Félix. Presente. Listo. Señor Alvarado Wilson. Presente, ingeniero. Listo. Señorita Angie Avelino. Presente, buenos días. Buenos días. Jocelyn Barzola. Presente. Listo. María José Barzola. María José Barzola. ¿No está? Yomira Borges. Yomira Yamilet Borges Banchón. ¿No está? Carvajal Joel Andrés. Tampoco. Por ahí escuchaba, ¿no? Chacón Miño Mariuxi Carolina. Presente. Listo. Chacón. Chacín Estacio Daniel Isaac. Presente, ingeniero. Ya listo. Chucky Kimberly Suilema. Creo que estaba retirada. Ahí está. Bueno. Cortés Luis Fernando. Presente. Listo. Cuascote Kerly. Presente, ingeniero. Señorita Kerly. ¿Cuál es su otro apellido y su otro nombre, Presente. señorita Cuascote? Kerly Abigail Cuascota Arreaga. Perdón. Kerly Abigail. Así es. ¿Y su otro apellido? Arreaga. Arreaga. Sí. Ya. Espinosa Fuentes 24 Alison. con ¿Quién me llamó? No sé si es que no lo escuché. Estoy manejando el día de aquí. Por favor, el Enviaron micrófono. con cero. Presente. A ver, un momentito. Ya, de pronto alguien que no estuvo atento en la parte final, ¿sí? Ya les pregunto. A ver, estaba con la señorita Espinosa Allison, me dijo presente, ¿verdad? Sí. Ya, listo, gracias. Lucas Néstor, señor Lucas. Señor Lucas Néstor, ¿no está? Presente, profe. Así está. Encienda la cámara, por favor, señor Néstor. Porque estoy en mi Señor... trabajo, no voy a encenderla. Ah, bueno, listo. Señor Kevin Merchan. ¿No está? Señor Morales Leonardo. Señor Morales, tampoco. Señor Pita Calderón. Connie, perdón, señorita Pita Calderón, Connie. Presente. Ya, listo. Disculpas. El señor Pita Noé Gabriel. Presente. Listo, ahí está. Ya. El señor Luas William. Presente. Listo. Señorita Proaño Carla. Presente. ¿Dónde está? Presente. Ah, ya, ya le mire. Ya. Señor Quiñones Galo Moisés. Presente.
Ya, listo. Ya le... Solórzano Orly. Presente. ¿Dónde está? Ah, ya, listo. El señor Uriña Eduardo. Presente. Ya. Señor Juan Vidal. Señor Juan Vidal no está. Señor Villamar Ronnie. Tampoco está. Señor Velarde Piero. Presente. Ya, ya listo. Estamos a ver cuántos participantes. Ya, ahora sí, ¿quién de pronto está presente y de pronto no lo escuché, no estuve atento a la lista? Por ejemplo, ahorita me escribieron en el chat. Ingeniero, sí, yo sí, sino que no había encendido el micrófono. Ingeniera, yo Me he también. olvidado. Yo no le dije Señorita, presente, pero aquí estoy. ya, a ver, señorita Yamilet, Yomira Yamilet Borges y María Barzola. María José Barzola, ¿verdad? Sí. Ya, entonces ya estamos ahí listos. ¿Pronto alguien más? Ingeniero, yo también. Yo también. Ya, ¿cuál es su nombre? Cortés. Julio Cortés Cortés. Navarrete. Sí. Cortés. A ver, Cortés. Ustedes, Cortés, Lozano, Luis. No, Cortés Navarrete. A ver, no. Sí, es verdad. A ver, no. ¿Cuál es su primer apellido? Cortés. A ver, solo tengo... Cortés Navarrete. ¿Usted estuvo la clase anterior o las clases anteriores? No, profe. Esta es mi primera clase recién. Sin razón, porque no la encontraba en la lista. A ver, sus apellidos. Cortés. Sí, es que, o sea, mi clase... Ah, Navarrete. Cortés, Navarrete. Julio. ¿Cuál es su otro Julio nombre? César. Julio César. Ahora sí, cuénteme, a ver, ¿qué pasó, señor? César. Ya, ¿qué pasó? ¿Por qué no asistió a las clases anteriores? Es que, o sea, no, recién me enteré el día miércoles en la tarde que le escribí a la coordinadora. O sea, yo estoy repitiendo la materia, yo ya estuve en el otro periodo, en noviembre del otro año. Yo me retiré, y otra vez estoy repitiendo la materia de matemáticas. ¿Quién perdió? ¿Conmigo mismo? ¿Mandé? ¿Con Sí, quién con usted perdió? mismo, ¿Con sí. usted conmigo? Ya no me acuerdo, señor Full. Bueno, Sí, yo estuve en el otro periodo. sí, mira, me parece que me acuerdo. Bueno, Sí, ya no hay problema, ya está en el registro de la asistencia. Bien, ya listo, por profe. favor, enciendan todos sus cámaras para tomarles un print de pantalla y a poder iniciar. Ya. Estamos la mayoría. A ver, a la cuenta de 3. 1, 2, y... Ya. Yo guardo la evidencia nada más. Listo, vamos a iniciar, ¿sí? A ver, les voy a compartir la pantalla. Listo. Entonces, ahora sí. A ver, me avisan, por favor, si ya se puede evidenciar en sus pantallas. Si ya está la imagen. ¿Sí? Si se puede evidenciar en sus pantallas. Sí, sí. Ya, perfecto. Sí. Ya. Entonces, de pronto, en el transcurso de la hora, me comunican, me avisan si de pronto en algún lapso falla el internet o se escucha entrecortado. ¿Sí?
Ya vamos a iniciar y cualquier cosa me comunican, ¿sí? No hay problema, se interrumpe. Bien, entonces vamos a iniciar dentro de lo contenido de la unidad número 1, dentro de la materia de matemáticas aplicadas, a revisar dentro del contenido lo que es la lógica matemática, ¿sí? Bueno, primero vamos a revisar un poco la parte teórica, un poco las definiciones para entender básicamente a qué hace referencia la lógica matemática, lo que es el tema de las proposiciones, ¿sí? Entonces, nos dice que la lógica estudia el razonamiento, perdón, la lógica estudia la forma como tal del razonamiento, es decir, parte aquí en este caso, razones lógicas que están de hecho llevadas a cabo como decisiones dentro de nuestras actividades diarias. ¿Sí? Nosotros siempre, o nuestro cerebro siempre desarrolla una razón lógica o se inclina por una razón lógica. Y dentro de las matemáticas pues está representado también de esa manera. La lógica matemática es la disciplina que trata los métodos del razonamiento, es decir, en este caso, cómo, por ejemplo, tomar una decisión o de unas alternativas, cómo optar por una decisión. En un nivel elemental, la lógica proporciona reglas y técnicas para determinar si es o no válido un argumento dado. El razonamiento lógico se emplea en matemáticas para demostrar teoremas. Y sin embargo, se usa en forma constante para realizar cualquier actividad diaria en la vida. Es decir, siempre vamos a estar sujetos a alternativas, a diferentes opciones que tengamos y siempre vamos a tener que elegir, ejemplo, una opción. En el caso, por ejemplo, del transporte, cuando ustedes quieren dirigirse a un lugar específico, a un determinado, cumplir determinada actividad, siempre van a tener en algunos casos alternativas de transporte, alternativas de movilidad. Entonces, si son distancias cortas, posiblemente pueden ir a pie o en caso de Daule, una ciudad pequeña, pueden tomar una tricimoto. Va a depender también de otras características, como la parte económica, o como les dije, si no son distancias largas, ir a pie y si tienen disponibilidad de tiempo. Entonces, de la misma manera, está sujeto acá la parte lógica, entonces, la parte de las matemáticas. Así, de la misma manera, ustedes se inclinan por una razón lógica, por una alternativa que sea de manera eficiente, ¿sí? Una definición como tal de lo que sería la lógica matemática nos dice que es aquella que opera utilizando un lenguaje simbólico, artificial y realizando una abstracción de los contenidos. Es decir, ¿cuál será aquí el lenguaje simbólico? Básicamente será las representaciones o la representación que se le da en letras a las diferentes proposiciones para llegar, en este caso, a concluir si es una verdad o es una falsedad, ¿sí? Si está correcto o si en tal caso no está correcto. Entonces, básicamente utilizar un lenguaje simbólico. El lenguaje simbólico vendría a ser, en este caso, los números o la parte del alfabeto, es decir, las letras, que son las representaciones por las cuales están dadas las proposiciones. También tenemos lo que es la definición y las clases de proposiciones, tomando en cuenta que una proposición o enunciado en una oración, en este caso, puede ser verdadera o puede ser falsa, pero no puede ser o no puede tomar las dos posiciones a la vez. Es decir, no podrá tener verdad o falsedad al mismo tiempo. Sí, ya vamos a ver, de hecho, en ejemplos, cómo se cumple o cómo en algunos casos no se cumple esta condición. Entonces, si es que no se cumpliría, no vendría a ser una proposición, ¿sí? Recordar luego diferentes tipos de enunciados que no son considerados como proposiciones, ¿sí? Y proposiciones que en este caso de serlo van a ser verdad o falsedad, ¿sí? No pueden ser las dos al mismo tiempo, ¿sí? No pueden haber dos alternativas, ¿sí? ¿Qué más? Toda proposición consta de tres partes, lo que es el sujeto,
un verbo y un complemento referido a ese verbo. Es decir, el sujeto hará referencia a una persona, ¿sí? Un objeto, y el verbo hará referencia a la acción tal vez que se está realizando o que está cumpliendo, que está indicando. Y el complemento pues dará validez a ese verbo, ¿sí? Dará validez a esa acción o a ese verbo como tal que se está realizando tal vez determinada acción dentro de una proposición, ¿no? Entonces la proposición es un elemento fundamental de la lógica matemática, por cuanto nosotros ahí vamos a poder determinar si es que es una proposición o si es que no lo es. Y si es que es una proposición, entonces vamos a tener o poder interpretar si es que es una verdad o si es que es una falsedad, ¿sí? Entonces, tomar en cuenta aquí estos tres aspectos, estas tres partes que tiene una proposición. El sujeto, ¿sí? El verbo y el complemento de este verbo, ¿sí? El sujeto entendiéndose como, en este caso, si hacemos referencia a una persona o a un objeto, ¿sí? El verbo como tal, la acción que tal vez está realizando esta persona, o está realizando o va a realizar este sujeto, ¿sí? Y el complemento, pues, haciendo referencia de qué acción se está realizando con ese verbo y con este sujeto. Es decir, si una persona está, por ejemplo, caminando y tal vez a qué parte se está dirigiendo, ¿sí? Entonces, con esas tres partes podremos definirlo si es que es o no es una proposición y ya luego veremos si es que esa proposición es verdadera o puede ser falsa, ¿no? Puede ser que no tenga, por ejemplo, razón, no tenga la parte de la lógica matemática, que es lo que vamos a revisar. Entonces, ahí la importancia, ¿no? Si nosotros primero definimos lo que es una proposición, que tenga estas tres partes, lo que es el sujeto, el verbo y el complemento referido al verbo. Entonces, si tiene esos tres, es una proposición. Y luego revisaremos si es que dentro de esa proposición, que nosotros ya lo determinamos que es así, tiene en este caso, puede ser verdadera o puede ser falsa, bajo el enunciado que esté, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si en algún caso puedo decir, la salud es de color azul, entonces puede ser que sí sea una proposición, ¿sí? Pero no está, no tiene esa razón lógica, entonces estaremos hablando que posiblemente es una proposición, pero es de tipo falso, ¿no? No tiene la razón lógica en este caso, porque el ejemplo que les mencionaba, la salud no tiene un determinado color, entonces será una proposición falsa. Entonces, ahí está donde se incursiona, está inmerso lo que es la parte de la lógica matemática, ¿sí? Listo. También revisamos entonces aquí lo que es el valor de verdad que se le da en este caso a una expresión. De hecho, aquí nos hace referencia el valor de verdad de una expresión es la cualidad de veracidad que le describe adecuadamente. En este caso, entonces, puede ser verdadera o falsa. Si es que es verdadera, va a estar representada con la letra V, y si es que es falsa, va a estar representada con la letra F, ¿no? Entonces, a tener en cuenta esa parte, ¿no? Es que es verdadera. O también a este valor de verdad también, o podemos representar a través de un sistema binario, es decir, dentro de la parte numérica, que puede ser unos y ceros, ¿sí? Y bueno, y decimos o mencionamos que cuando es verdadera va a estar representada con el número 1. Y cuando es falsa, pues va a estar representado con el número 0. Disculpas, ahí el número está con una falta de ortografía. Sí, entonces, de las dos maneras, ¿sí? Entonces, la proposición, bajo la expresión que esté hecha mención, puede ser verdadera o puede ser falsa, ¿sí? Puede estar representada, si es verdadero, con la letra F o con el número 1, ¿sí? Y si es que es falsa, con la letra F o con el número 0. Entonces, para que ustedes no se confundan en esa parte, las dos interpretaciones o en este caso siglas están correctamente
representadas o estarían correctamente representadas, ¿no? Entonces, verdad y falsedad pueden considerarse simplemente como los valores lógicos de la unidad semántica descrita con sentido completo, es decir, haciendo referencia a unidad semántica escrita con sentido completo, a referencia si es que esa proposición tiene razón lógica, tiene el componente lógico o a su vez no tiene el componente lógico. Entonces, si no tiene razón lógica, vamos a hablar que es una proposición falsa. Entonces, a esa proposición podemos decirle que es falsa, determinar o señalar con la letra F o a su vez con el número 0, ¿no? Y en sentido contrario, si esa proposición, ese enunciado, sí tiene un componente lógico, ¿sí? Que tiene sentido sobre todo, o sea, tiene sentido completo, es algo que se puede, de hecho, tal vez verificar, se puede comprobar, entonces estaríamos hablando de que es una proposición verdadera. Entonces podríamos representarlo con la letra V, perdón, con la letra V, o a su vez con el número 1, ¿sí? Entonces, creo que hasta ahí, a ver, hasta ahí no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta para continuar, seguir. De pronto hasta ahí está claro qué es una proposición, cuáles son las partes de una proposición, ¿sí? Y cuáles son, en este caso, las opciones que puede tener una proposición, que es verdadera o puede ser falsa. A la verdadera con la letra V o el número 1 y a la falsa con la letra F o el número 0. ¿Sí? Entonces, tener presente eso, ¿no? De pronto, como les dije, alguna pregunta hasta ahí para detenerlo, de ser el caso, explicar nuevamente. Si no, pues igual yo puedo asumir que se está entendiendo, ¿no? Entonces, bueno, me avisan nomás, ¿sí? Bien. También, bueno, aquí hacemos nuevamente, estoy ingresando, hacemos nuevamente mención a lo que es una proposición. Sí, nos dice que los elementos fundamentales de la lógica son las proposiciones. Entonces, estos elementos de la lógica o cómo nosotros determinamos, ¿sí? Está en base a proposiciones, es decir, en base a enunciados, en base eh, haciendo referencia como oraciones. Entonces, dentro de estas proposiciones, o como queramos llamarlo, enunciados, ¿sí? Van a estar inmersos ahí la parte lógica. Entonces, ahí sabemos si es que tiene o no tiene lógica, ¿sí? Y si es que tiene lógica, pues entonces puede ser verdadero. Una proposición es una unidad semántica que solo es verdadera o solo es falsa. Sí, eso ya lo mencionábamos, de hecho, ¿no? No hay otra alternativa, no puede ser verdadera y falsa, no puede haber un intermedio o una unión entre los dos, solo hay dos, o sea, o es verdadera o es falsa. ¿Sí? De hecho, nos dice, por ello las oraciones que no son falsas ni verdaderas, las que son falsas y verdaderas al mismo tiempo, o las que se demuestran algún tipo de impresión, carácter, de sentido, no son objeto de estudio de la lógica. Tal vez entonces ahí no serían objeto como tal dentro del estudio de la lógica, por cuanto podríamos decir, ¿no?, que tal vez científicamente se podría demostrar. Entonces, eso también ya vendría a ser otro tema tal vez de análisis que requiere un poco de más de profundidad, pero nosotros no nos vamos a incluir tanto en eso, ¿no? Aquí haciendo referencia sobre todo, en algún caso puedo decir, no, yo científicamente te puedo demostrarle eso, ¿no? Entonces, no hace referencia tal vez en tanto a ese tema dentro del tema de las proposiciones, ¿sí? Bien, entonces aquí ya tenemos oraciones o ejemplos que sí son proposiciones, que sí son consideradas proposiciones. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos, donde nos dice en el primero, 5 es un número primo. Entonces, ¿5 será un número primo? Sí, ¿verdad? Entonces, tiene la parte lógica, entonces puede ser una proposición. Menos 17 más 38 es igual a 21. ¿Eso es verdadero o es falso? Sumen rápidamente.
¿Es verdad? Verdadero. Sí, entonces Verdadero. es una proposición, ¿verdad? Y además de ser una proposición, pues es verdadero, ¿sí? Todos los números enteros son positivos. ¿Es una proposición verdadera o falsa? ¿Sí? ¿De acuerdo o no de acuerdo que es una proposición? Sí, estamos hablando, ¿los números enteros son positivos? Sí, ¿verdad? Y es verdadera o es falsa, únicamente, bueno, le estaríamos por añadirle esa parte. Vicente Rocafuerte fue presidente del Ecuador. Sí, primero es una proposición, porque tener en claro, tiene el sujeto, tiene el objeto y tiene ese complemento del objeto. ¿Cuál es el sujeto? Vicente Rocafuerte. ¿Cuál es en este caso el sujeto? Presidente. ¿Y cuál es el complemento? En este caso del Ecuador. Entonces, estamos hablando ahí que tiene la parte lógica, en este caso la oración, el enunciado. ¿Sí? Entonces, en este caso, primero lo que estamos revisando es que si son o no son proposiciones. ¿Sí? Entonces, nos dice que las oraciones anteriormente expuestas son proposiciones, ya que son verdaderas o son falsas. Entonces, eh, en estructura son proposiciones. ¿Sí? Resta decirlos que si son falsas o son verdaderas. Entonces, eso ya es la parte o el complemento que se desea buscar, ¿no? O que se pretende determinar, ¿sí? Pero lo importante es que sí tienen, que sí son en este caso proposiciones. Ya dentro de la representación simbólica de las proposiciones, usualmente las primeras letras del alfabeto español en minúsculas se usan para representar estas proposiciones, ¿sí? En un ejemplo que tenemos, 5 es un número primo, entonces puede ser representada por la letra A, en este caso por la letra A minúscula, ¿sí? Aquí tener muy en cuenta eso, ¿sí? No puede ser representada por la letra A mayúscula, no puede estar el igual como en este caso, si podría estar, déjeme ver si puedo utilizar la pantalla aquí. Sí, no podríamos realizar esto. Ahora, asumamos que es la A, ¿no? Sí, no podríamos representar de esa manera. Sí, esto sería un error. No podríamos decir eso, que 5 es un número primo. O sea, representar de esa manera una proposición. ¿Sí? Entonces, esto estaría equivocado, ¿sí? Estaríamos mal. Entonces, la manera o la forma de representar va a ser con la letra A minúscula, ¿sí? Como miramos aquí. Perdón, ya se me fue mal. ¿Sí? Como miramos aquí. Y los dos puntos, ¿sí? Y fijarse aquí, los dos puntos, ¿sí? De esta manera, en el caso, como les decía, poner la A mayúscula, tal vez, de esta manera, está equivocado, ¿sí? No está correcto, ¿sí? O peor, utilizar lo que sería el igual, ¿sí? Tener en cuenta siempre esa parte, ¿no? Ya. Entonces, igual manera, en otro ejemplo, 4 más 7 es igual a 15. ¿Eso será correcto? ¿Será una proposición verdadera o falsa? Falsa, no. Falsa, ¿verdad? 7 más 4, ¿cuánto es? 11. 11. Entonces es 11. Pero el enunciado o la proposición como tal tiene la parte lógica, ¿sí? 4 más 7, estoy sumando tal vez términos semejantes. Está bien planteado, ¿sí? Es igual, o sea, en estructura está bien. Lo que no está bien sería ya, en este caso, el resultado. Entonces, por ello viene a ser una proposición falsa, ¿sí? Entonces, eso tenerlo en cuenta. Y la forma de representar va a ser siempre una letra minúscula del abecedario, 2 puntos y es igual al enunciado que tengamos. Entonces, esa va a ser la representación simbólica ya de las proposiciones o de la proposición, ¿sí? Por ello, luego viene ya la combinación de proposiciones, ¿sí? Entonces, para ello necesitamos determinarlas con las letras iniciales, las letras minúsculas del abecedario, ¿sí?
De hecho, luego, bueno, viene ya la unión de estas proposiciones con los diferentes conectores lógicos que pueden ser y, o, la negación y todo lo demás. ¿Sí? Bien. Me avisan si es que de pronto tienen dudas, tienen preguntas, por favor, ¿sí? Entonces aquí revisamos también las proposiciones que no, perdón, las oraciones que no son proposiciones. ¿Y por qué tal vez se las considera que no son proposiciones? Regularmente estas oraciones, estos enunciados, estas oraciones que no son proposiciones, vienen dadas porque son oraciones imperativas, exclamativas, interrogantes, que no vienen a ser proposiciones o no tienen una parte, un razonamiento lógico, un enunciado lógico, para que sean considerados como una proposición. En los ejemplos, por ejemplo, lava el auto, por favor. Hola, ¿cómo estás? En este caso con signo de pregunta. Apúrate, o sea, apresúrate. La conceptualización cambia lo absoluto en azul. Entonces, no son enunciados, oraciones que tienen un componente lógico, una parte lógica, ¿sí? X más 5 igual a 9, ¿sí? No puedo tal vez en este caso sumar términos, en este caso, un enunciado que no tenga términos semejantes. No puedo sumar X más 5. Si es algo, lo es relativamente... Se fue internet. Operaciones. Yo mismo, No entiendo, te yo lo mismo juro que no toda una entiendo semana nada. viendo clases con y no sabe qué materia. O sea, que estoy confundida de oraciones, que dice qué, entonces ya pues me confundió. Chicos, Muchachos, es la bulla que está siendo grabado. disculpas por la interrupción. Ya, mil disculpas por la interrupción, no sé qué pasó con el internet. Bueno, ya estamos nuevamente conectados. A ver. No sé si ahí ya se puede visualizar, ¿no? Ya, ahí ya se puede visualizar en sus pantallas. Sí, ya se puede. Sí, ingeniero. Ingeniero. Sí, ingeniero. Ya. Bien, entonces estábamos revisando, en este caso, cuáles son los enunciados, las oraciones que no son consideradas como proposiciones, ¿sí? Entonces, para dejar y ir quedando un poco más claro, ¿cuáles son estos enunciados o estas oraciones que no van a ser consideradas como una proposición? Entonces vamos a tener que generalmente son las oraciones, ¿sí? O los enunciados que tienen tipo exclamativo o interrogativo o son imperativas. Estas no son consideradas proposiciones porque no tienen una razón lógica de ser. Entonces, si yo digo, hola, ¿cómo estás? No estoy haciendo referencia de alguna, un texto que contenga las tres partes que habíamos mencionado, que contiene una proposición, que sería el sujeto, el objeto y el complemento de ese objeto. Entonces, básicamente viene a ser una interrogación, ¿sí? O apúrate, viene a ser una afirmación o de tipo afirmación. Entonces, no es una oración que tenga esa estructura o tenga un razonamiento lógico, ¿no? Entonces, tener en cuenta esa parte, ¿no? Siempre este tipo de enunciados, de oraciones que sean de tipo exclamativo, es decir, como apúrate, o de tipo interrogativo, ¿sí? Que tengan un signo de pregunta, no son considerados como una proposición, ¿sí? Entonces, eso tener muy en cuenta. Igual en el caso de la parte simbólica, en el ejemplo que decíamos de X más 5 igual a 9. ¿Sí? X, en este caso, no es un término o un símbolo similar que se pueda sumar a 5. O sea, no puedo sumar, no puedo realizar esta operación. Y mucho menos que sea igual a 9. ¿Sí? Entonces, aquí tal vez para que pueda
yo sumar, debería agregarlo a este 5 un valor de X, tal vez decir, entonces X más 5X, entonces ahí podría decir tal vez que es igual a 6X, ¿no? Aunque igual el resultado no sería ese, pero ya vendría a ser una proposición, porque podría sumar en este caso números o términos semejantes que puedan ser realizados dentro de la parte matemática, ¿sí? Entonces, regresando acá a la parte, un poco donde teníamos que cuáles eran proposiciones y cuáles no eran proposiciones. Entonces, ahí ir darnos cuenta y caer en cuenta cuáles son consideradas las proposiciones y cuáles no van a ser consideradas como proposiciones. Sí, revisarlo, ¿no? Que aquí en el ejemplo que les decía, en la parte numérica, cuando por ejemplo tenemos menos 17 más 38 igual a 21, ¿sí? Son dos términos que son semejantes, que pueden ser sumados, que pueden ser restados. E incluso el resultado está correcto. Entonces, es una proposición lógica. Y aparte de ello, podemos determinar que es verdadero, ¿sí? Igual con los otros enunciados, ¿sí? Vicente Rocafuerte fue presidente del Ecuador. Entonces, la oración como tal, el enunciado, tiene una parte lógica, tiene el componente lógico, ¿sí? Luego que puede ser verdadera o puede ser falsa, sí lo podemos comprobar. Vicente Rocafuerte fue presidente del Ecuador, sí. Entonces, parte de ser una proposición, va a ser una proposición que es verdadera, ¿sí? Entonces, ustedes lo que van a encontrarse siempre aquí es los enunciados, las oraciones, ¿sí? Y van a poder determinar si es que es una proposición o no es una proposición. Entonces, ese será el primer aspecto, ¿no? Determinar si es que es una proposición o no es una proposición. Luego van a determinar si esa proposición es verdadera o es falsa, ¿sí? Posterior a ello, entonces ya podemos determinar, en este caso, si la proposición es verdadera, poder representar dentro de la parte simbólica, que en este caso tendríamos que utilizar una letra minúscula del abecedario, ¿sí? 2 puntos y poner el enunciado de la proposición, ¿sí? Entonces, recordar estos tres aspectos, los tres pasos principales, ¿no? El primer paso, determinar si el enunciado, la oración, es o no es una proposición. Entonces, ¿cómo determino si eso no es una proposición? ¿Sí? Que tenga un sujeto, que tenga un objeto y que tenga un complemento de ese sujeto, de ese objeto, perdón. Entonces, una vez que ustedes, perdón, del verbo, es no del sujeto. Una vez que nosotros determinamos si es que es una proposición, entonces vamos a determinar si es que esa proposición es verdadera o es falsa, ¿sí? Y luego sí damos ya la representación en el caso de que sea una proposición, ¿sí? Para aquí revisar cuando no son proposiciones, ¿sí? Cuando no está dado como una proposición, pues nos dicen, no son proposiciones porque no se pueden establecer su valor de verdad, ¿sí? Es decir, yo no puedo determinar tal vez la veracidad de esa proposición o no tiene un componente lógico, ¿sí? Entonces aquí hablamos que cuando son oraciones hiperactivas, exclamativas o interrogantes, estas no van a ser consideradas proposiciones, ¿sí? Igual, no es proposición ya que el valor de X en este caso no es preciso y por lo tanto no se puede establecer su valor de verdad, ¿sí? En el ejemplo del X más 5 igual a 9. Y en el otro, mañana se acabará el mundo, no es una proposición porque su valor de verdad no se puede determinar. Si no podemos determinar o no podemos saber con exactitud si mañana se acabará o no se acabará el mundo. Entonces, más que todo eso es de tipo exclamativo, ¿sí? No sería una proposición por esa razón, ¿sí? Entonces, aquí tenemos ejercicios, o antes de pasar con estos ejercicios que ustedes tienen por resolver aquí, me gustaría que
me comenten si tienen alguna duda, si que no quedó claro, volverlo a revisar, volverlo a explicar, sino pues para que ustedes realicen esta actividad. A ver, me avisan por favor ahí, díganme con confianza, con tranquilidad. ¿Se entendió? ¿Qué no se entendió? ¿Qué tal vez se necesita? Ingeniero, yo no entendí Ya, pero ¿qué parte no entendió? ¿O no entendió todo? nada. Esta parte de aquí, A esta ver, que está explicando, no entendí. pero dígame un poco más claro. Yo le explico nomás. Pero dígame, Es ¿qué no que entendió? no entendí. Es que Ingeniero, una pregunta. Claro, a ver, diga. Todo lo que estaba enseñando en este último segmento es proposición. No, no son proposiciones. Aquí, de hecho, lo dice. Oraciones que no son proposiciones. No, Ya, en el anterior. ¿esa? No, Ahí está. exacto eso. Ya, este es un ejercicio, por ejemplo, que ustedes van a determinar si corresponden o no a una proposición. Sí, por ejemplo, el 1. La semana tiene 7 días. ¿Será una proposición o no? Sí. Sí, Sí, será una proposición, ¿no? No sé qué alguien me va a preguntar. ¿Cuál era la pregunta entonces que tenían un poco, bueno, la Vaya señorita que me preguntó hace un momento, Se le fue la que internet. tal vez no entienda muy bien? Ujú. Sí se escucha. Esa no es una Se ¿qué es una escucha. preposición? ¿Qué es una compañera fue la proposición? que no entendió? A ver, ¿qué es una proposición? ¿Quién me puede recordar? son las que se afirman, ¿no? A ver, ¿qué es una proposición? Por ahí va. ¿Qué es una proposición? No tomaron apuntes de pronto. ¿Qué es una proposición? Y partiremos de ahí. ¿Qué es una proposición? Es una afirmación, ya sea verdadera o falsa. Ya es una afirmación, o más que todo, más que esa palabrita de afirmación, es un enunciado, ¿sí? Es una proposición o enunciado en una oración. Es básicamente será un texto o una oración que puede ser, en este caso, verdadera o puede ser falsa. Entonces, de ahí partimos, ¿no? Una proposición o enunciado es una Se oración. le fue el internet. ¿No se me escucha? Ahí. Ya, ahí. Entonces, repito, ya no hay problema. Esta partecita acá, vamos, todo lo que ustedes tal vez necesiten con mayor claridad. Esta partecita. Una proposición es un enunciado, perdón, en una oración. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es una oración? Ustedes eso ya deben conocerlo. ¿Qué es una oración? ¿Sí? Entonces, si es que es una oración o un enunciado, esta oración o este enunciado puede ser verdadero o puede ser falso, ¿sí? Pero no puede ser al mismo tiempo verdadero y falso, ¿sí? Entonces, y para que sea una proposición, para que tenga en este caso razón lógica su oración, debe contener tres partes fundamentales, ¿sí? Que es el sujeto, ¿sí? Un verbo, ¿sí? Un verbo y un complemento referido a ese verbo, ¿sí? Dentro de las oraciones, ¿sí? Dentro de las oraciones, es decir, dentro de un texto como tal. Pero también vamos a tener proposiciones dentro de la parte numérica, que obviamente deben cumplir esa parte lógica, ¿no? Entonces, la parte fundamental siempre aquí, esta, la definición de una proposición. Una proposición o un enunciado es una oración, ¿sí? Que puede ser verdadera o puede ser falsa, y no puede ser al mismo tiempo las dos, ¿sí? ¿Cómo es la estructura o cómo está compuesta una proposición? Pues de tres partes.
un sujeto, un verbo y un complemento referido a ese verbo, ¿sí? Entonces, ustedes tienen presente qué es una proposición, cuáles son las tres partes para, en este caso, identificar que si es o no es una proposición. Entonces, sujeto, el verbo y el complemento de ese verbo. Entonces, por eso aquí tenemos entonces las tres, ejemplos. Vamos a ver aquí. Tenemos ejemplos de proposiciones. Aquí hacíamos referencia, antes que se me escape, cómo representábamos cuando cuando ya determinábamos que es una proposición, determinábamos la verdad o la falsedad, con qué simbología, en este caso con la V o con el 1, ¿sí? Cuando es verdadero, y cuando es falsa, con la F o con el 0, ¿sí? Es una manera nada más de representar. Oraciones que eran proposiciones, es decir, que sí son proposiciones. Pues ahí teníamos estos 4 ejemplos, ¿sí? Todos los números son enteros positivos. Vicente Rocafuerte fue presidente del Ecuador, ¿sí? Son enunciados o son oraciones que sí son proposiciones, ¿sí? Entonces, únicamente restaría verificarlas si son verdaderas o si son falsas, ¿sí? ¿Cuál es la representación simbólica? Con la letra minúscula del abecedario y los 2 puntos, representarle a una proposición, ¿sí? Y acá tenemos oraciones o enunciados que no son proposiciones o que no van a ser consideradas como una proposición por diferentes motivos, en este caso, porque no se pueden establecer su valor de verdad, o porque generalmente las oraciones interrogativas o son oraciones interrogativas o exclamativas o imperativas. Entonces, cuando tenemos oraciones de este tipo, no van a ser consideradas como una proposición, ¿sí? ¿Qué más? Cuando tenemos en este caso una parte numérica, x más 5 igual a 9, entonces no es una proposición, ya que en este caso el valor de x, ¿sí? Este valor de aquí, este valorcito de aquí, no es preciso, o sea, no es un enunciado claro o un enunciado conciso, ¿no? Por lo tanto, no se puede establecer el valor de verdad, es decir, en tal caso, no podríamos resolver ese enunciado, esa ecuación, ¿sí? La otra, mañana se acabará el mundo, no es tampoco una proposición porque su valor de verdad no se puede determinar, no podemos determinar si mañana se acabará o no se acabará el mundo, ¿sí? Entonces, eso tener presente, ¿sí? Cuándo son proposiciones o cuándo no son proposiciones, ¿sí? Entonces, ya ahora que revisamos, entonces, ejemplos que son proposiciones y ejemplos que no son proposiciones, vamos a hacer un ejercicio práctico. Entonces, dentro de estos enunciados, les decía, por ejemplo, la semana tiene 7 días. ¿Es una proposición o no es una proposición? Decíamos que sí, ¿verdad? Sí es una proposición, ¿sí? De hecho, tiene la parte lógica o un razonamiento lógico, ¿sí? La siguiente, por ejemplo, Vanessa es alta. ¿Será o no será una proposición? No, porque no se sabe si es que es verdad o falso. Exacto, o sea, no tiene la parte lógica, no tiene un complemento, ¿verdad? Le faltaría para que cumpla con la condición de que sea o no sea una proposición. Entonces, dentro de este ejercicio práctico, únicamente vamos a determinar que si es que es una proposición o no es una proposición, nada más, ¿no? Entonces, al ladito ustedes pueden ponerlo, pueden ubicarlo. Así, sí es una proposición. Sino que yo me voy a demorar mucho. Entonces, eso es lo que van a realizar en este ejercicio. Determinar que sí es una proposición o no es una proposición, ¿sí? Aquí, justo aquí que estaba revisando, aquí no es el signo de interrogación, aquí es el signo de igual,
Sí, aquí no es el signo de interrogación, es el igual, me he equivocado. ¿Sí? Entonces ahí ustedes, por ejemplo, imagínense aquí, x al cuadrado menos 4 es igual a 0. ¿Sí? Entonces, ¿será o no será una proposición eso? No es una proposición, ¿verdad? No tiene, el valor de x no es claro, no tiene razón en este caso esa ecuación, ¿sí? Entonces, de igual manera, todos estos, ¿no? Todos estos enunciados ustedes tienen que determinar si es que es o no es una proposición. Eso es la primera parte. Ahora, en la segunda actividad van a determinar el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones. ¿Sí? Entonces aquí ya nos está dando. Nos dice determinar el valor de verdad. ¿Cuál es el valor de verdad? Si alguien me recuerda. A ver. 1. 1, ¿sí? Está bien. 1. ¿Y cuál es el otro? 0. 0. Ya. ¿O cuál es la otra forma de también de representar? Verdadero o falso. Verdadero o falso. Verdadero o falso, Falso. o V y F. Sí, entonces ahí estamos bien. Entonces, en el primer ejemplo, haciendo referencia, Ecuador tiene 23 provincias. ¿Será Falso. verdadero o falso? ¿Cuántas provincias tiene el Ecuador? 24. F. 4. Entonces aquí, facilito, ¿verdad? Será F, ¿sí? Si es que ustedes quieren representar con la F, pueden decirlo falso, ¿sí? F, o pueden decirlo falso, o a su vez, ¿con cuál también podíamos representar? Con Con 1, 0. 0. 0, ¿sí? Entonces, bueno, a ver, tendríamos que poner un separador. Paran nomás ustedes en sus hojitas, pueden hacerlo de mejor manera. Entonces, de cualquiera de las tres maneras, ¿no? F, falso, la palabra como tal, o el 0. Entonces, para determinar que es, en este caso, un valor de verdad o un valor de falsedad, ¿sí? Entonces, eso con los 10 ejercicios, tómenle la captura, creo que una captura va a ser más eficiente, si pueden anotarlo, para que lo realicen, de igual manera puedan subirlo a la plataforma, esta actividad, ¿sí? Bueno, no sé si ya quedó un poco más claro, si ya se pudo entender de mejor manera. Todavía creo que tenemos unos minutitos o no sé si ya estamos con el tiempo. Sí, Ingeniero, esta actividad aquí la resolvemos y la subimos a la plataforma. Sí, yo espero que ya nos puedan habilitar para crear el curso. No nos han habilitado, por ello yo no he creado. Entonces, bueno, apenas lo creen, yo igual, bueno, apenas nos habiliten, yo lo creo el curso y puedan subirlo. Estos ejercicios ustedes pueden realizarlo a mano, ¿no? Pueden realizarlo a mano. Déjenme aquí. Aquí, veo que está un pequeño error, aquí es cuadrado, tengo algunos errores, aquí es 360 grados, ¿no? 160 grados, de ahí el resto está bien. Paréntesis nomás está al revés. Ya, entonces, ahí sí está correcto. Como les decía, esto sería para la próxima clase o hasta la próxima clase que tendríamos el día miércoles, ¿verdad? Entonces, como el día miércoles tenemos a las 8 de la mañana, si no estoy mal, ustedes hasta las 7:59 podrían subir la tarea, ¿sí? Entonces, por favor, ahí tómenle la captura de este enunciado, de acá, el anterior también. Aquí era la corrección, era igual. Ahí sí, tómenle la captura, ¿sí? No sé si el siguiente docente ya está en la sesión. ¿Con quién tienen clase? A ver, revisemos.
con el ingeniero Patricio mismo. Ingeniero Patricio está en la clase. No creo que está. A ver, preguntas, chicos, preguntas. ¿Algo de pronto no quedó claro? ¿Es necesario volverlo a explicar o ustedes dirán? Ingeniero, Díganme. disculpe. Son Ah, dos páginas de tarea, ¿no? sí, dos Son dos páginas. páginas. Sí, Ya. revisen bien, son dos. Esta que determinar la tabla de los valores de verdad para estos 10 enunciados, estas 10 proposiciones. Y la otra que es determinar si es que es o no es una proposición. Entonces, ahí tómenle la captura, una foto, o si gustan, les comparto ahí la captura en el grupo de WhatsApp que mantenemos. Bueno, entonces creo que ya se conectó el ingeniero Mazón. Creo que no existen mayores dudas, preguntas. De pronto alguien se conectó tarde. A veces no me fijo muy bien, solo lo admito ahí dentro de la Pro- sesión o no sé si alguien se salió por fallas de profe, yo no estoy en el grupo de WhatsApp. ¿Me puedo agregar? Julio Cortés. Ajá. Ya. Y ahora, ¿quién maneja? ¿Alguien de Y ustedes maneja ese grupo o es coordinación? no sé. Yo sí les recomiendo mejor crear otro grupo, ¿no? Porque el grupo que están manteniendo está con coordinación. Mejor si un representante de ustedes puede crear el grupo con el nombre de matemáticas aplicadas, sería mejor, ¿sí? Para exclusivamente abordar lo que es temas de la materia, ¿no? Y que de hecho ustedes tampoco se confundan en eso. ¿Sí? Entonces, mejor si alguien puede crearlo, le agradecería mucho. Y incluirle al señor Julio Cortés. Bien, ingeniero Patricio, parece que ya está. De mi parte, yo me despido. Les agradezco mucho por la atención. Que tengan un excelente día y un excelente fin de semana. ¿Sí? Gracias. Recuerden que tienen esa tarea. Nos veremos ya la Gracias. próxima clase. Hasta luego, Ingeniero, ingeniero. hasta luego, chicos. Ingeniero Patricio, ¿cuál de los dos le dejo como administrador o bots? El que sale, por favor, en la imagen del teléfono. Ah, ya. Espera un Gracias. momento. Ya. Ahí